Historias y costumbres. Hoy, en Historias y Costumbres, queremos hablar sobre la escuela de antes. Han existido diferentes formas de entender la educación. Esto ha dependido del lugar en el que nacías, de la familia que tenías, de los recursos de casa y de los años. Lo haremos con voces en primera persona de diferentes participantes del Puna Omnia del Gornal y posteriormente abriremos 2 tertulias. ¡Comenzamos! Soy Pilar. He nacido en un cortijo que se llaman Las Cabañas, que pertenece a Granada. Vengo de una familia de 7 hermanos. Mis padres nos daban clases a mis hermanos y a mí. Fuimos creciendo y nos pusieron un profesor, a mis hermanos mayores. Venían 3 días a la semana. A mí me daban clases mis padres y mis hermanos mayores. Nos fuimos a Barcelona y me apunté a un colegio de adultos y aquí en el Gornal me saqué un certificado de estudios primarios. Mi infancia fue muy feliz porque mis padres siempre me decían que lo que hacía estaba muy bien. Soy Beatriz. Un recuerdo muy vivo en mi memoria es el desayuno antes de ir a la escuela. Mi madre me preparaba un chocolate caliente muy bueno. En invierno, en Aragón, hacía mucho frío y llevábamos unas latas con asa y dentro unas brasas para calentarnos. Así íbamos calentitas en el camino, en la entrada de la escuela y en clase. Yo estudiaba en la escuela del pueblo. Iba cada día y al principio tuve un maestro muy severo. Después llegó una maestra que era más amena y comprensiva. Como había mucha pobreza, para almorzar nos daban leche en polvo. Y en el recreo jugábamos a saltar a la comba, a la charranca y al escondite. No pude acabar los estudios porque tuve que empezar a trabajar. Y por este motivo seguí estudiando. Una vez llegué a Barcelona. Soy Antonio. Salía de casa con la cartera para ir al colegio. Tenía unos 3 kilómetros para llegar al colegio. Entrábamos en el colegio y nos poníamos en fila para enseñar los deberes al profesor. Los deberes que nos habían mandado hacer en casa, las cuentas de sumar, restar, multiplicar, dividir y 1 o 2 problemas. Los que los tenían bien se iban a sentar a la mesa y los que los teníamos mal nos ponían en la pared. Nos castigaban. Tenías que poner la mano y te daban 2 o 3 golpes con la regla. Después te ponían a hacer un dictado. Luego salíamos al recreo. Unos jugábamos a la peonza, otros jugábamos a las canicas y otros montábamos al burro. Terminaba el recreo y nos poníamos a leer. Por ejemplo, Cristóbal Colón y los hermanos Magallanes. A la 1 marchábamos a comer. Luego volvíamos al colegio a las 3 y nos poníamos a leer. Después dábamos la lección y cuando terminábamos copiábamos los deberes para llevarlos para casa. Ese era el día a día. Felisa. Toda una experiencia. Guardapolvos blancos, con mangas largas en invierno y en verano. Cuello redondo. Todas blancas como palomas. Calcetines cortos. Sandalias cerradas, hechas por el zapatero del pueblo. Todo era español. Si llovía, era una fiesta para nosotras. Nos dejaban ponernos botas catiusca y podíamos ir a la escuela pisando las regueras, sin que lo supieran las madres o las abuelas. Recuerdo una anécdota en el colegio de una servidora, como se decía antiguamente.
Me castigaron por no señalar bien el mapa del río Miño. Nos dieron una oportunidad para señalarlos de nuevo, antes de ir a comer. Me lo sabía, y por exceso de timidez no fui capaz de decirlo. Me dejaron encerrada en el colegio, sin comer hasta que entraban ellas de nuevo a las 3. Lloré un montón, pero gracias a mis compañeras, que eran más veteranas en estos castigos, me lo pasé súper bien. Fue una experiencia fenomenal, pero nunca volví a repetirlo. Como todos los veranos, deberes. La espabilada de mí, para tener más tiempo libre, me hinchaba de deberes para terminarlo lo antes posible. Así podría ir a la era con mi abuelo, que nos montaba en el trillo y en los mulos. Nos llevaban al río a nadar, pero mi abuela era más lista que yo. Cuando veía que se iban terminando los deberes de los 3 meses de vacaciones de verano, me regalaba una gorda libreta. Así podría escribir lo esencial de lo que había aprendido e hiciera algún dibujo también. Mi abuela era una crack. Hola, soy Jesús. Yo hice los estudios primarios entre los 5 y los 14 años. Estudié con 2 enciclopedias. En clase estábamos divididos en niños en una parte y niñas en otra. Las profesoras iban con las niñas y los profesores con los niños. Los temas de estudio eran lectura, escritura, dibujo, cálculo, religión, geografía e historia, lengua, matemáticas y educación y formación del espíritu nacional. En esta asignatura, básicamente, nos adoctrinaban según el único régimen que existía, el franquista. Teníamos evaluación cada 3 meses. Sus notas se hacían una media de todas las notas de estos 3 meses. Al final se hacía una nota final. Se valoraban las faltas justificadas y las no justificadas. La disciplina, en ocasiones, y dependiendo del profesor, podía ser tan dura como un régimen militar. La relación que existía entre padres y maestros solo existía cuando se quería castigar a un niño. Al final de curso, en mayo y junio, a menudo teníamos que abandonar el cole para ayudar a los padres en las faenas de labranza y ganadería. Estas faltas se consideraban no justificadas. Podía llegar a acumular hasta 30 faltas al año no justificadas, que esto también se valoraba. Dionisio. En mi pueblo tampoco había escuelas mixtas. Las niñas iban a una escuela y los niños a otra, y si era posible, guardando una gran distancia la una de la otra. El maestro de los niños era hombre y el de las niñas, mujer. No había mochilas, tampoco nos hacían falta, porque todos los temas estaban concentrados en un solo libro al que llamábamos enciclopedia. Esta pasaba de un hermano a otro hasta el último de la estirpe. La tendencia era a memorizar constantemente, como eran los largos poemas o los Reyes Godos. Todas las materias eran impartidas por un solo maestro. Atendían al mismo tiempo a los de 6 años que no sabían leer, como a los de 13, que era el último año de la enseñanza primaria. Al salir de la escuela íbamos directamente a casa porque había que ayudar en las faenas propias de nuestros padres. Teníamos un solo examen en junio y si suspendías más de 2 asignaturas y no las aprobabas en septiembre, tenías que repetir curso. Me llamo Javier. No guardo ningún mal recuerdo de mi época de estudiante. La infantil la realicé en el Colegio Collaso y Gil, en la calle San Pablo, al lado de la iglesia del siglo XIII. Después pasé a las escuelas pías de San Antón, en la ronda del mismo nombre. Como vivía en la calle Cadena, la actual Rambla del Raval, el recorrido era de unos 20 minutos, y tengo 2 recuerdos muy vivos de ese recorrido diario. El primero es que podía tener presente el cambio de estaciones. Cuando llovía, el paraguas y la cartera eran inseparables, y entonces llovía más a menudo. El segundo es el olor a pan recién hecho cuando llegaba a la plaza del Padró. En la misma esquina con la calle de la Acera, en una panadería muy pequeña, me compraba un yunguet,
barrita de pan parecida a un bollo y una tableta de chocolate Nestlé con un cromo dentro. Lo guardaba en una bolsa de tela que confeccionó mi madre con un retal de cuadros marrones y blancos. En el colegio, donde ahora todavía prevalece la costumbre de bendecir a las mascotas, los maestros eran seglares, los dueños y rectores eran padres escolapios, con lo cual misa diaria, donde cada clase tenía asignado su sitio especial, catecismo una vez por semana y control de los días que te confesabas. Ni se me ocurría pensar que años más tarde esas mismas escaleras y esas mismas aulas, ese patio de recreo, sería compartido por niños y niñas. Me pasaba todo el día en el colegio porque me quedaba a comer. Y además 2 horas de patio todos los días. De vez en cuando todavía entro en el edificio y recuerdo aquella época inolvidable de mi vida. Después de escuchar los testimonios en primera persona de los participantes del Punomnia, pasaremos a la parte de tertulia que dividiremos en 2 bloques. Empezamos con el primero, en el que participará Felisa, Dionisio, Javier y Jesús. Bien, hemos estado hablando y bueno, de vuestro relato se desprende que hay como muchos cambios, ¿no?, en la educación de antes y la educación de ahora. ¿Cuáles creéis que son las principales diferencias entre unos y otros estudios, entre la escuela de antes y la escuela de ahora? Dentro de las diferencias son muy grandes, son muy importantes, porque sobre todo la principal diferencia es, bajo mi punto de vista, que antes teníamos un solo profesor para toda la EGB, lo que se ha denominado EGB, y ahora tienen distintos profesores para cada asignatura. Vamos a ver, yo creo que también hay diferencias en cuanto un niño antes tenía una presión muy importante sobre él, tanto por parte de los padres como por parte del profesor, y el niño pues vivía muy presionado, es la realidad. El niño no podía salirse del guión, de lo que estaba marcado por la casa y por el maestro. Hoy día yo considero que en cuanto a esta relación padres-maestros ha cambiado 100%. Hoy un padre puede llegar y amenazar a un maestro y montarle un pitote de 1000 narices por alguna minudencia que venga el niño y le diga, por hablar de disciplina, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero por hablar de disciplina llega y le dice, no, es que me ha reprochado porque he hecho un renglón o cualquier historieta minudencia. O sea que la diferencia es abismal y yo considero que ni era aquello ni es esto. Esa es mi opinión. Porque ¿cómo era la disciplina en las aulas de antaño? Muy severas. Bueno, ¿y cómo, en qué se materializaba ese tan severo? ¿Cómo se materializaba? ¿Cómo se portaban los profesores con vosotros? Eran demasiado rígidos. Lo mismo que ahora es todo lo contrario. Y la autoridad que tenían antes tampoco la tienen ahora. Y bueno, siguiendo con un poco el tema de las diferencias, ¿hay alguna cosa que destaquéis buena de la educación de antes que ahora no se tenga o al revés? Bueno, yo diría una de las cosas que es importante, que yo, para mí, bajo mi punto de vista, he ido siguiendo más o menos la educación tanto a través de mis hijos como a través de mis nietos, y creo que la exigencia es muy inferior actualmente a la que teníamos en aquella época. Aparte de que en aquella época las exigencias eran de que todos los niños trabajábamos sobre todo en la zona rural, y nadie protestaba ni decía nada, y ahora no se puede hacer nada. Entonces, si el profesor o el maestro, que era entonces como se decía,
le decía a tu padre que habías hecho esto, tu padre jamás, nunca ponía en duda la veracidad de lo que decía el maestro. Sin embargo, ahora, como se ha terminado de escuchar, eso ha cambiado totalmente. Pues imagínate tú, si estamos diciendo que los padres, o sea, que tú tenías que trabajar en el campo, porque tenías que ir a trabajar en el campo. ¿Cómo podían tus padres vigilar? Porque ellos, si tú tenías que trabajar, ellos no tenían tiempo, ni mucho menos para vigilar tus estudios, que hoy día, pues claro, los niños tienen todo el tiempo del mundo. ¿Y qué ocurre? Pues yo no digo que fuera beneficioso aquello, porque no lo era, pero tampoco es beneficioso lo que pasa hoy día con los niños. Tú date cuenta que un niño hoy llega a casa y ocurre en muchas familias que los niños llegan y no hay nadie en casa y ellos se meten en sus ordenadores y sus cosas, y esto para mí no es favorable para el niño. Yo, mi modesta opinión es que las escuelas no han evolucionado simplemente por los exámenes. Estar todos los años, todos los meses y todos los trimestres pendientes de un examen final, yo creo que supedita mucho tanto a los padres como a los alumnos. Yo creo, por mi modesta opinión, que los exámenes tendrían que desaparecer. El trabajo se ha de hacer constante a lo largo de todas las semanas, a lo largo de todos los meses, y entonces hacer un trabajo que evalúe esa temporada, ¿no? Si está dando física, pues los movimientos que haya en física y tal. Pero estar siempre pendientes de que mañana tengo un examen, pasado otro examen y tal, me parece que no contribuye mucho a la educación. Vale, y bueno, para concluir un poquito, habéis nombrado el tema de los ordenadores, ¿no? De que ahora los niños llegan a casa y tienen los ordenadores y se meten en la habitación y quizás esa es la forma, ¿no? De relacionarse y de estudiar y tenéis algo que añadir al respecto, porque en vuestra época ordenadores no había, ¿no? No, para nada. Hombre, yo encuentro que la tecnología ha avanzado demasiado deprisa. Hay unos cambios enormes. ¿Y crees que ha aportado algo en positivo para las personas, para los estudiantes, que haya esta tecnología? Sí, yo creo que sí. Yo creo que una mayoría de la juventud está siendo más positiva, tiene menos miedo y logran éxito. Yo considero que la forma de estudiar antes era... Tenías que saber las cosas letra por letra, punto por punto, coma por coma. Hoy día yo creo que dan un poquito más de margen a que la cosa te expreses un poco y saques un poco producto de tu persona. Antes era A y E. No existía un margen. Hoy día yo creo que los estudios son un poquito más flexibles. Te refieres quizás a la parte de memorizar, ¿no? Que antes quizás era más habitual, ¿no? Que los niños y niñas tuvieran que saberse de memoria la lección. Efectivamente, a eso me estoy refiriendo. Yo creo simplemente que lo que ha hecho es ser un poco la puñeta a los estudiantes, porque al darte más medios te exigen todavía mucho más. Entonces, si los maestros saben que tú vas a hacer un examen con una máquina de calcular, pues te dicen, pues yo voy a poner un examen que tengas que emplear la máquina de calcular a tope. El que tenga mejor máquina de calcular tiene más posibilidades de sacar el examen. Si tú tienes un ordenador y que sabes que le puedes sacar incluso de copiar y pegar cantidad y cantidad de información, no te preocupas mucho de tener que aprenderlo. Simplemente vas, copias y pegar y sacas pues una verdadera información que no sabes dónde meterla, porque para un solo tema puede haber, por ejemplo, 1 millón de páginas. Bueno, de vuestros testimonios, un poco yo creo que se acaba viendo, ¿no?, las dos caras de la moneda, ¿no? Las caras positiva, negativa, las cosas buenas y malas. Entonces, bueno, vamos a ir concluyendo el debate y vamos a dar paso a los otros compañeros que hablarán de otros temas relacionados con la educación de antes y ahora. Gracias por vuestra participación.
Historias y costumbres. Grupo Omnia, Gornal. Seguimos con el resto de participantes. Ahora tenemos a Bea, a Pilar y a Antonio. Vamos con la segunda parte de la tertulia. Durante el curso escolar había un mes que era muy importante, que era el mes de mayo. El mes de mayo siempre se ha dicho que es el mes de las flores, pero en mi pueblo era el mes de María. Y aparte de llevar flores a la Virgen, pues durante ese mes teníamos que ir a rezar el rosario. Era una cosa obligatoria. Y cuando llegaba el fin de semana, pues íbamos a la ermita y hacíamos como una merendola. Bueno, los niños, los que estábamos ahí en la clase. Y ya está. Ese es el recuerdo más importante. Bueno, muy bien. Te has lanzado para la tertulia, Bea, y has lanzado uno de los temas que realmente es muy interesante, que es el tema de, bueno, las materias que se trabajaban en el aula. Algunas voces antes han comentado el tema de la religión, la materia de espíritu nacional, de labores del hogar. ¿Qué tenéis que decir al respecto de estas asignaturas? Para nuestros padres y para nosotros nos obligaban a hacerlo, de acudir a la iglesia, a misa, y bueno, eran muy importantes todas estas cosas. Bueno, y el tema de las labores del hogar, por ejemplo, ¿lo hacían niños y niñas o solamente niñas? No, en mi caso los hacían las niñas, porque eran como un poco machistas los hombres. Ahora ya es otra cosa. Y bueno, pues yo lo único que hacía, ayudar a mis padres, iba a ayudar al campo, a las labores del campo, a la remolacha y a, no sé, a maíz. Era el campo. Lo único que podíamos hacer era labores para ir a lo demás, ir al catecismo también, porque nos obligaban, eso sí, todos los días ir a misa. Y si no ibas cuando estabas en el colegio, pues nos castigaban. ¿Y las labores de labranza que comentas te quitaban de ir al colegio en alguna ocasión? Normalmente a mí no, porque era pequeño, pero a mis hermanos, por ejemplo, sí que le han quitado. Aunque yo era pequeño para ir también a la labranza, pero bueno, ya me llevaban porque también ayudaba, por lo menos a recoger los haces, a segar, ¿entiendes? Y era una ayuda que siempre venía bien, a cargar la paja con un carro, lo cargabas de caja y lo llevabas a un pajar, a meter allí con una horca de picos, y entonces metías la paja. Muy bien, desde luego tiempos muy muy diferentes, y más teniendo en cuenta pues la educación también entre ciudad y pueblo, que seguramente también habría muchas diferencias, ¿no? Y en relación con el material didáctico, ¿cómo estudiabais vosotros? ¿Qué teníais para estudiar? Llevaba una enciclopedia. Con esa enciclopedia, que la verdad es que era muy gorda, pues ahí entraba todo: matemáticas, geografía, física, te entraba todo, ¿entiendes? Y luego tenías una regla, un cartabón, tenías en el colegio un tintero con una pluma y un compás, y era lo que usabas: la goma, el lápiz, y ya está, y no había más. Yo sacapuntas. Yo lo que más usaba era un boliz y bueno, y un lápiz y una goma de borrar y una libreta muy grande. Bueno, pues yo más o menos igual, o sea, la enciclopedia y un cuaderno, un lápiz, una goma, poca cosa. ¿No ibais con la cartera tan llena como van los niños y niñas de ahora? ¿Qué va? No. Aunque bueno, muchos lo han sustituido ya por la tablet y el ordenador, sí, ¿no? Menos mal, no van tan cargados, pobre hijos. Muy bien. Bueno, y en relación con los juegos del recreo, ¿cuáles recordáis así especialmente y que sean un poquito diferentes a los que tenemos ahora? Pues yo, por ejemplo, jugábamos a la comba, arpilla-pilla, y bueno, y cosas así. A los 3 en raya, a las canicas. Porque yo tenía hermanos y hermanas, pues jugábamos un poco de todo. Yo jugaba al fútbol
Cuando era pequeño jugaba al fútbol, también jugaba pues a las canicas, a saltar al burro, a pelearme con otros compañeros, pero jugando, jugando, Nos gustaba, al menos a mí me gustaba pelearme para, no sé, luchar, para ver quién podía más de los dos y quién era el que tenía más fuerza. Y casi siempre tenía un amigo, que era amigo encima, y siempre lo estábamos peleando, pero porque nos gustaba, ¿entiendes? De broma. Sí, de broma. Y ya digo, vamos pues a las canicas así al aro. Había un aro que con una de esa de alambre ibas rodándolo, ibas corriendo con el aro hasta que te cansabas casi, que era lo que jugábamos. Entonces, bueno, por tu testimonio, ¿no? Y el testimonio de todos, bueno, veo que eran juegos más sociales, ¿no? Quizás. Sí. Eran más sociales que los que tienen ahora los críos. Muchísimo más. ¿Creéis que hemos tendido más a individualizar un poco el tema del ocio de las criaturas de hoy? Yo creo que sí. No, de hecho, no solamente se jugaba en el recreo, sino que cuando salías de clase estabas todo el tiempo en la calle jugando. Siempre estás socializando con tus compañeros de clase. O sea, prácticamente estábamos todo el tiempo fuera, menos el tiempo que tenías que estar en casa para hacer los deberes y ayudar en casa. Porque antes, por ejemplo, en mi casa no había agua en el grifo, ¿no? Y entonces, pues, mi madre me mandaba a ir a buscar agua. En los cántaros, ¿verdad? Sí, los cántaros, sí. A la fuente. Sí. Entonces, pues, bueno, tenías unas pequeñas obligaciones, pero el resto a jugar. Muy bien. ¿Y vosotros estabais en un lugar fijo, teníais una residencia fija o os ibais moviendo? No, yo tenía una residencia fija porque yo vivía en un cortijo. Yo también tenía una residencia fija, vivía con mis abuelos, mis padres, porque tenían muchas tierras, entonces necesitaban, y mi padre trabajaba para mi abuelo en este caso, y vivíamos en su casa. Muy bien, lo digo también porque, bueno, sabéis, hoy tenía que estar con nosotros Juan, que no ha podido venir, está bien, pero hoy no ha podido venir. Entonces, bueno, él comentaba, quería hacer llegar su testimonio de que como sus padres eran arrieros, pues si se dedicaban al transporte de mercancías, pues se movían mucho, ¿no? Claro. No tenían una residencia estable y bueno, eso hacía que las clases también se las dieran sus padres, ¿no? Claro. Que me parece que en el caso de alguno de vosotros también os pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, me daban mis padres. Mis padres y mis hermanos, porque yo era de las más pequeñas. Claro, y eso hizo quizás que no tuvierais un certificado de estudios. No. Pero, como decía Juan, como me dijo Juan, vuestro compañero, pues que él no ha tenido no tiene un certificado de estudios, pero ha cursado la Universidad de la Vida. Pues la verdad es que sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosita más para acabar. ¿No? Bueno, pues con esto acabamos, con las palabras de Juan y las vuestras. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que hablaremos de muchas más cosas que tienen que ver con historias y costumbres de otros tiempos. Gracias Bea, gracias Pilar, gracias Antonio y al resto de participantes.